Vamos a invitar al pastor Roland que pase aquí adelante, él trae la palabra del Señor. Amén. Muy bien, hermanos, Dios le bendiga. Qué bueno que estamos aquí en esta mañana para escuchar la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu presencia, gracias por traernos, Señor, con bien a este lugar. Creemos que tú estás aquí, Señor. Creemos que donde está tu espíritu, ahí hay libertad. Creemos que si venimos con hambre, con expectativas, Señor, nuestra vida no será igual. Y en esta mañana creemos que tú ya estás obrando. Creemos que tú ya estás hablando a nuestra vida desde que estamos en esta mañana, Señor. Tú tienes el control de este tiempo. Síguenos hablando, síguenos instruyendo, Señor, para ser ese pueblo preparado, Señor, con esta serie de una iglesia relevante, que entendamos cada uno el propósito, Señor, por el cual estamos en este lugar, por el cual estamos en este mundo, Señor. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento en esta mañana y que tu palabra pueda ser, Señor, esa semilla que pueda quedar en lo profundo de nuestro corazón y pueda dar, Señor, ese fruto, Dios, en nuestra vida, para ser como esos árboles plantados junto a la corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, Señor. Que podamos, Señor, marcar la diferencia en medio de estos tiempos difíciles, Dios, pero que tu iglesia pueda permanecer, Señor, así como tú dijiste en tu palabra, que las llaves del Señor, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra tu iglesia. Gracias te damos, porque es una obra que no ha sido levantada por hombres, sino es una obra que ha sido levantada por ti, Señor, y si tú la has levantado, nada la puede destruir. Van a venir tempestades, pueden venir, Señor, situaciones, pero sabemos que tú eres la cabeza de esta iglesia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento. Estamos en esta serie, una iglesia relevante. ¿Cuánto estamos aprendiendo cada domingo? Amén. Estamos aprendiendo acerca de la iglesia, la misión de la iglesia, hermanos. El propósito de la iglesia, cuál es la misión de la iglesia. Estuvimos compartiendo acerca de la iglesia como un cuerpo, ¿no? Luego se compartió acerca de la historia de la iglesia, cómo la iglesia ha pasado estos más de 2000 años y que se han levantado a querer destruirla. El pastor Luis estuvo compartiendo la iglesia como un cuerpo también, ¿no? Lo que la iglesia hace para sí misma, estuvo compartiendo el domingo pasado, y hoy vamos a compartir lo que la iglesia hace por el mundo, hermanos, ¿no? Nosotros, la iglesia, cuando Jesús vino a formar la iglesia, el propósito de la iglesia, como hemos aprendido ya en estas lecciones, estaban juntos, estaban unánimes, compartían, tenían en común todas las cosas, pero eso tiene un propósito. ¿Para qué? ¿Para qué la iglesia oraba? ¿Para qué la iglesia se reúne? ¿Para qué la iglesia tenía los dones? Es para que la iglesia pueda ser de bendición para el mundo, ¿no? Esa es la misión, hermano, de la iglesia. Esa es la misión, esa es la misión que Jesús dijo antes de partir de este mundo, después que Él resucitó. Cuando se encontró con sus discípulos, Él les dejó esta tarea: vayan por el mundo y prediquen el evangelio. Y cuando el evangelio sea predicado a toda persona, entonces dice, vendrá el fin, ¿no? Entonces nosotros como iglesia, la misión no solamente es congregarnos, no solamente es orar, no solamente es prepararnos, sino que orar los unos por los otros, sino que la misión de la iglesia es una visión más amplia, una visión universal, es llegar a cada persona, hermanos. Es llegar a cada pueblo, es llegar a cada rincón donde el evangelio no ha sido predicado. Y eso es una tarea y es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Amén. Nosotros tenemos por nombre esta iglesia, que es una iglesia discípulos a las naciones, ¿no? Dios no se ha equivocado cuando nos ha dado ese nombre. Entonces necesitamos que la iglesia en estos tiempos pueda cumplir esa misión
necesitamos que la iglesia pueda salir de las cuatro paredes, que la iglesia pueda ser no una iglesia solamente que se reúne, sino una iglesia que alcanza a aquellos que no conocen al Señor, ¿no? Y eso es la misión de la iglesia, hermanos. Dios ha llamado a la iglesia a ser una iglesia de influencia en medio de cualquier tiempo, en medio de, no importa los tiempos que nos toque atravesar. Sabemos que los tiempos que hoy estamos viviendo no son nada alentadores las noticias, pero allí en medio de esos tiempos es que la iglesia tiene que brillar, es que la iglesia tiene que ser de influencia, hermanos, ¿no? Dice que en un diario reconocido decían: los evangélicos ganan terreno en el país, ¿no? Una noticia que salió en un diario, y eso, hermanos, tiene que ser la misión de la iglesia. Ganar terreno, no solamente aquí en Santa Anita, sino en el país y en el mundo entero. La iglesia tiene que seguir alcanzando, cumpliendo ese mandato del Señor que dijo: vayan y prediquen el evangelio, vayan y compartan, vayan y ganen nuevos discípulos. Entonces, eso es lo que la iglesia tiene una tarea en estos tiempos, hermanos, de seguir predicando. La iglesia tiene una tarea de seguir brillando. La iglesia tiene una tarea de seguir alcanzando a aquellos que no conocen al Señor, ¿no? Hemos aprendido lo que la iglesia hace por sí misma, que tiene que estar junta, que tiene que preocuparse por los hermanos, que tiene que orar, pero ahora la iglesia tiene que expandirse. La iglesia tiene que ser de influencia para aquellos que no conocen al Señor, y siempre vamos a tener personas a nuestro alrededor que no conocen al Señor, hermanos. Siempre, en todo lugar donde vamos, siempre hay personas que aún no conocen al Señor, y ahí es que nosotros tenemos que ser de influencia, ¿no? El día de ayer en los grupos familiares se estuvo compartiendo también un poco acerca de este tema, y se decía que los creyentes se oponen al mal, es lo que el Señor nos dice. ¿Por qué? ¿A qué se refiere cuando dice que los creyentes se oponen al mal? Como les decía, hoy estamos viviendo tiempos difíciles, y siempre, hermanos, siempre desde que entró el pecado, siempre el hombre ha querido hacer su propia voluntad, siempre el enemigo ha querido detener los planes de Dios, pero la iglesia tiene que pelear contra toda la maldad que se levanta. La iglesia tiene que, por más que haya oscuridad en este mundo, por más que haya tiniebla, el Señor ha dicho que nosotros somos la sal de esta tierra, que nosotros somos la luz de este mundo, hermanos, ¿no? Y la sal tiene la propiedad de que preserva las cosas, ¿no? Por eso no es tanto por lo que le da sabor a la comida, sino es que la sal tiene esa propiedad de preservar la comida, ¿no? Yo me acuerdo que de niño yo vivía en el campo y no había luz, ¿no? Hace poco nomás. Y no había luz. Entonces, ¿cómo uno hacía para conservar los alimentos? Tenía que echarle bastante sal. A veces, en algunas oportunidades, mi papá tenía sus vacas y las amarrábamos en el campo, y cuando uno iba a buscarla, la encontrábamos ahorcada, ¿no? Se hacía una mala maniobra, por ahí le encontrábamos tiesa y con la lengua afuera. Y a veces tenía que automáticamente pelarla, ¿no? Sacar la carne. Imagine, para guardar esa carne, entonces lo que se hacía era, la carne la fileteaban bien delgadito y le echaban bastante sal y se ponía a secar, ¿no? En cordel, como ropa, así se ponía a secar, y se guardaba en costales, hermano, y esa carne podía guardarse un año y no pasaba nada. Igual con el pescado, porque no había refrigerador, no había para conservar los alimentos, porque no había luz. Entonces, hermanos, eso tiene la sal, de conservar. La sal tiene esa propiedad, y Jesús nos compara a nosotros como la sal, que nosotros, el mundo está que se pudre en pecado. El mundo, cada día nosotros vemos cómo está el mundo. Y una vez compartía con mi esposa y le decía, la iglesia, la maldad no se desborda en su totalidad, porque hay una iglesia, hermanos, que se opone. Hay una iglesia que ora. Ustedes no se han puesto a pensar todos los planes que tiene el diablo
para destruir la familia, para destruir a los jóvenes, para destruir a los niños, con las ideologías, con todo eso. Ellos tienen una agenda, hermanos, que quieren llevarla a cabo sí o sí, ¿no? Y su plan es destruir lo que Dios ha creado. Su plan es destruir la familia. Hay una agenda global que está en marcha. Pero ¿sabe por qué a veces no prospera? ¿Por qué no avanza? Porque hay una iglesia que se opone a todas esas obras de las tinieblas y esas obras de la maldad. Hay una agenda que se llama la Agenda 2030, no sé si han escuchado. Dice que una vez se reunieron en Colombia, ellos se reúnen y dijeron, vamos a ver cómo va el tema de la agenda, ¿no? Tienen una agenda para el 2030 que quieren, dice, vamos a cambiar todo. Ellos quieren cambiar todo el diseño de Dios. Y dijeron, bueno, acá tenemos un problema, ¿no? Todo está bien, tenemos un problema que la iglesia se opone, ¿no? Que la iglesia, dijeron, la iglesia católica, tenemos la iglesia católica y la iglesia evangélica. Pero la iglesia católica dijeron, bueno, pero a la iglesia católica podemos manejarla, pero con la iglesia evangélica es un poco difícil. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Qué vamos a hacer con la iglesia evangélica? Vamos a crear, vamos a levantar información y vamos a desprestigiar a la iglesia. Vamos a crear películas, vamos a crear todo tipo de información para desprestigiar a la iglesia, hermanos. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo y eso es lo que nosotros nos toca afrontar como iglesia. Por eso es que yo le decía a mi esposa, cuando a veces compartí, yo le digo, la maldad no se desborda en su totalidad porque está la iglesia, porque está la luz, porque está la sal, hermanos. Pero si la iglesia, imagínense el día que no esté la iglesia, esto va a ser un caos, hermano, ¿no? Eso la maldad se va con toda la oscuridad, cada vez se va a hacer más espesa la oscuridad y no va a estar la luz y no va a estar la sal. Por eso, hermanos, es que dice acá, los creyentes se oponen al mal. Los creyentes, nosotros como cristianos estamos llamados a hacer la luz, a hacer la sal. Y la luz, cuanto la oscuridad sea más fuerte, la luz va a brillar más, hermanos, ¿no? ¿Ustedes no han viajado alguna vez a la parte de la sierra cuando está tinieblas, que hasta una luciérnaga alumbra, ¿no? Una luciérnaga uno la ve y se ve. Yo como digo, me he criado en la parte de la sierra y en el tiempo de donde hay, acá no se ve, pero en tiempo donde hay luna llena, creo que se llama, uno camina en la noche y ve su sombra, ¿no? Uno camina en la noche porque a veces todo el cielo se ve azulito, despejado con las estrellas, y cuando hay noche luna uno camina y ve su sombra, como lo único es que no es de día. Pero cuanto más la oscuridad, hermanos, la luz siempre va a brillar más. Entonces nosotros como iglesia tenemos esa misión que Dios nos ha dado. Dice la palabra de Dios en Tito 2, 7, 8, preséntate tú en todo como ejemplo, en buenas obras, en las enseñanzas, mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada de qué decir de vosotros, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser personas de influencia, hermanos. Pero para que nosotros podamos cumplir con este mandato del Señor de ser creyentes que se oponen al mal, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Necesitamos caminar cerca de la luz. ¿Y quién es la luz? La luz es Jesús, ¿no? Necesitamos estar cerca de Él. Cuando nosotros comenzamos a alejarnos, a apartarnos, no vamos a poder cumplir, hermanos, ese propósito. Nosotros vamos a ser la sal y la luz del mundo cuando estemos cerca de Jesús, cuando estemos conectados a Él, cuando caminemos con Él. Pero el enemigo siempre ha querido apagar esa luz que tenemos nosotros. ¿Y cómo logra el enemigo muchas veces apagar esa luz? Cuando comenzamos a desobedecer al Señor, cuando empezamos a alejarnos del Señor, cuando vemos otras prioridades en nuestra vida antes que el Señor, es cuando el enemigo quiere apagar esa luz en nuestra vida. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos
caminar en santidad, necesitamos en lo posible en estos tiempos meternos con el Señor, aferrarnos con el Señor. Cuanto más estemos cerca del Señor, más nuestra luz va a alumbrar. Cuanto más cerca del Señor estemos, más vamos a ser de bendición, más vamos a ser de influencia, hermanos, porque no se puede, ¿no? Hemos estado, por ejemplo, con la serie acerca del Espíritu Santo y hemos aprendido, hermanos, que sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Si no estamos llenos del Señor, si no estamos llenos de su presencia, no podemos hacer nada, hermanos. Nada, ¿no? Les comparto un sueño que tuve. Bueno, a mí el Señor sí me habla en sueños, hermanos, no sé a ustedes. Hace poco, y para mí fue algo revelador. Dice que el Señor me había hablado en mi sueño, ¿no? Me había hablado. Y Él me decía, en estos tiempos que estamos viviendo, no se puede hacer nada sin la presencia del Espíritu Santo. No se puede hacer nada, ¿no? Nada, hermanos. Eso es lo que el Señor me había hablado a mí. Pero en otra oportunidad es que yo estaba en un lugar así lleno de gente, tipo un congreso así de mucha gente había, era como un estadio. Y yo estaba ahí en ese lugar. Y el que estaba presidiendo eso era una persona americana. Y esta persona que estaba ahí me llamó por mi nombre y me dijo, acá hay alguien que Dios le ha hablado. Y bueno, yo decía, pues yo estaba por al fondo, ¿no? Acá hay alguien que Dios le ha hablado. Pero para mí, hermanos, lo increíble, lo sorprendente fue que esta persona me llamó por mi nombre y por mi apellido. Y dijo, Roland Yaxawanga. Imagínense mi apellido, que es más difícil de pronunciar. Cuando a veces me toca entrar al trabajo me dicen Yaxahuamán, Yaxahuache, de todo. Pero esto lo dijo, Roland Yaxawanga, ven acá y dinos lo que el Señor te ha hablado. Entonces, no era tanto por lo que yo tenía que salir y decir, o sea, lo que el Señor me estaba diciendo era, yo te he hablado, yo te he dicho, ¿no? Eso era el mensaje, lo que el Señor me decía. Yo te he dicho que en esos tiempos, o sea, el mensaje que Él quería transmitir a toda esa persona que estaba ahí era, hermanos, que en estos tiempos que estamos viviendo, como está el mundo hoy en día, no podemos hacer nada sin la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Hemos estado aprendiendo en Hechos y Jesús le dijo a la iglesia, le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el último de la tierra, hermanos. No se puede ser cristiano en estos tiempos a medias. No se puede ser cristiano sin tener una relación íntima con Dios. No puede ser de influencia a nadie, hermanos. No puedes alcanzar nada. No vas a poder influenciar a otros, como nos dice la palabra de Dios, a través de la sal, a través de la luz, si tú no tienes una intimidad, si tú no te metes con el Señor en estos tiempos. No vas a poder ser de influencia, al contrario, vas a ser influenciado por las cosas de este mundo. Y esa luz que Dios ha puesto en tu vida y esa luz que Dios ha puesto en tu corazón, al final, como dice acá la Biblia, la sal cuando pierde su sabor no sirve para nada, hermanos. La sal tiene muchas propiedades. Y cuando en el Mar Muerto, ustedes saben que el Mar Muerto es un mar de pura sal, tiene propiedades y mucha de la sal extraen de ahí. Pero cuando viene la lluvia y comienza la lluvia a caer, esas propiedades que tiene se van perdiendo y ya no sirve para nada esa sal. Por eso la Biblia dice, y el Señor nos da a nosotros esa recomendación. Nos dice ahí, ustedes son la sal de este mundo, pero cuidado que pierdan su sabor. Ustedes son la luz de este mundo, pero cuidado con esconder esa luz. No se puede esconder, no se puede, hermanos. Pero como le digo, pero nosotros vamos a poder brillar y vamos a poder ser de influencia donde quiera que vayamos, hermano. Esa es la misión de la iglesia y nosotros tenemos esa capacidad como cristianos, tenemos la capacidad como hijos de Dios de ser de influencia donde quiera que vamos, hermanos. No importa
tinieblas, el nivel de tinieblas que hay allí. La luz siempre tiene el poder sobre la oscuridad. Ustedes saben que la luz viaja, ¿no? La luz viaja, pero las tinieblas no viajan. Las tinieblas son estáticas, pero la luz sí viaja. Por eso dice, cuando se dice la velocidad de la luz, ¿no? Tenemos Dios nos ha dado esa influencia a nosotros de ser de bendición. Y la luz viaja y la luz se expande. Pero las tinieblas no, hermanos. No han escuchado ustedes a la velocidad de las tinieblas, porque las tinieblas son estáticas, las tinieblas no viajan, pero la luz sí viaja, hermanos. Nosotros como iglesia somos esa luz y como le digo, y no importa el lugar donde tú estás, el trabajo donde tú estás, tú tienes la capacidad de ser de influencia ahí, de ser que otras personas puedan conocer al Señor, pero a veces pasa lo contrario. A veces pasa que en vez de ser nosotros influencia, somos influenciados. ¿Se acuerdan que el Señor, qué le dijo a Jeremías? ¿Qué le dijo? Que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces, hermanos, eso cuesta. Y eso es una lucha. Y eso es una batalla de todos los días, de tratar de mantener nuestra luz encendida, hermanos. De tener encendido nuestro corazón, de tratar de tener en nosotros esa propiedad de poder, en medio del pecado, en medio de la corrupción, nosotros ser aquellos que perseveran donde hay maldad, hermanos, donde hay pecado, donde hay podredumbre. Ahí Dios nos ha llamado a ser de influencia, hermanos. Entonces el diablo quiere apagar esa luz en nuestra vida. Siempre ha querido, ¿no? Y hay tres maneras de lo cual él a veces lo hace. En primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, ¿no? El diablo a veces quiere apagar esa luz en nuestra vida a través de este versículo, como dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, ¿no? Y el diablo muchas veces, hermanos, quiere apagar nuestra luz, quiere que nosotros no podamos ser de influencia a través de a través de este versículo, por los deseos de la carne. Dice acá, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Por eso, hermanos, es importante que nosotros mantengamos nuestra posición como hijos de Dios. Mantengámonos, hermanos. Como les compartía, les decía, no hay nada, hermanos, en esos tiempos si nosotros no le somos fiel al Señor, si nosotros no amamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza, va a ser muy difícil que podamos brillar, hermanos, que podamos reflejar a Jesús a través de nuestra vida. Va a ser muy difícil, hermanos. Va a ser muy difícil. La única manera que nosotros podemos brillar en este tiempo es cuando nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón y nos apartamos y nos guardamos para Él y caminamos en santidad como Él quiere. De esa manera el diablo no va a poder apagar. Pero cuando nosotros llevamos una vida relax, ¿no? Una vida, bueno, sí voy a la iglesia, pero fuera de la iglesia nadie me ve, o en el trabajo nadie me ve, o en la casa nadie me ve, no va a pasar nada, hermanos. No va a pasar nada, estamos perdiendo el sabor, estamos perdiendo lo que el Señor ha puesto en nosotros. Por eso, hermanos, necesitamos ser de bendición, necesitamos en este tiempo mantenernos cerca del Señor para que nosotros podamos resistir al diablo, como dice la palabra, y Él va a huir. Porque todo lo malo que vemos en este mundo no viene de Dios, sino viene del enemigo. Todo viene de parte del diablo, hermanos. Y nosotros somos aquellos que tenemos que hacer que las tinieblas retrocedan. Nosotros somos los que tenemos que hacer que la luz de Dios brille hoy más que nunca en todo lugar donde nosotros vayamos,
tenemos que ser cristianos auténticos. No solamente cuando vengamos a la iglesia, sino en todo lugar, en el trabajo, en el estudio, donde sea, hermanos. Ahí tenemos que llevar esa luz y esa sal. ¿Y qué más? Dice en otra que el Señor nos dice a través de esta lección que estamos enseñando, lo que la iglesia hace para el mundo es que los creyentes anuncian el evangelio. Amén. Los creyentes anuncian el evangelio. ¿Qué significa esto? Que si nosotros hemos recibido a Cristo, nosotros somos el producto porque alguien nos habló, o alguien acá vino un ángel y le dijo conviértete. No. A todos de una u otra manera estamos aquí en este lugar porque alguien nos habló las buenas nuevas, porque alguien nos habló las buenas noticias, porque alguien se levantó a anunciar el evangelio, no se quedó callado, y a través de ese alguien es que nosotros estamos aquí, hermanos. Y no nos olvidemos, yo no sé quién fue el que le habló a usted el Señor, quizás fue su papá, su mamá, su amigo, su vecino, pero esto es el mandato que el Señor ha dicho: vayan por el mundo y prediquen el evangelio, anuncien el evangelio. Eso es lo que significa que si yo recibí a Cristo en mi corazón, que si yo recibí ese regalo, que si yo he sido salvo, ahora yo tengo que compartirlo a otros. Ahora yo tengo que anunciar de lo eso maravilloso, de eso extraordinario que me ha pasado en mi vida. Yo tengo que ir y anunciar, hermanos, el evangelio. Yo tengo que levantarme y predicar a otros, pero yo no sé cuánto lo hacen. A ver, ¿cuánto lo hacen? A ver, un poco nomás, ¿ah? ¿Cuántos predican el evangelio? Amén. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que, los tiempos son difíciles, los tiempos son peligrosos, hermanos. La maldad sigue su rumbo, la maldad no se detiene. Y la maldad cada vez llega a niveles más profundos de maldad. Y la iglesia tiene que predicar hoy más que nunca. Tiene que, donde quiera que vaya, hermanos, es tiempo de dejar la vergüenza de lado, es tiempo de levantarnos y predicar a toda persona. Porque el Señor también, ¿por qué más? Porque el Señor, es un mandato que el Señor también nos ha dejado. Vayan y prediquen el evangelio, dijo. Vayan, anuncien las buenas nuevas, anuncien las buenas noticias. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús, cuando Él vino, ¿qué hizo? Él, dice, recorría las ciudades, aldeas, predicando y enseñando. Y eso es lo que la iglesia primitiva hizo. Y eso es lo que la iglesia en estos tiempos tiene que hacer, hermanos. Predicar el evangelio, porque las personas necesitan oír el evangelio. Las personas, siempre va a haber alguien, hermano, a tu lado que necesita escuchar el evangelio. Siempre va a haber gente en todo lugar que necesita escuchar el evangelio, hermanos. Y es una tarea y una responsabilidad que todos tenemos que hacer. No solamente es de algunos, es una tarea de la iglesia. Es la tarea de la iglesia, es lo que la iglesia tiene que hacer por el mundo, ¿no? Eso es lo que la iglesia tiene que hacer por aquellos que no conocen, llevar las buenas nuevas y llevar las buenas noticias para que otros también puedan conocer al Señor. El apóstol Pablo decía en Romanos 1, 14 y 15: deudor soy igualmente a griegos y a bárbaros y a sabios y a sabios, a ignorantes, así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el evangelio, ¿no? Pablo decía: yo me siento deudor con todo el mundo. Él sentía que estaba en deuda con todos, no dejaba a nadie de lado. Decía a sabios, a griegos, a ignorantes, a bárbaros, con todo. Y su deseo de Pablo era predicar el evangelio a todas las personas, ¿no? A todos, así, y eso es algo que nosotros tenemos que imitar de Pablo. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer. A veces nosotros decimos, bueno, esta persona sí, esta persona no, ¿no? Seleccionamos a las personas. Pero Pablo acá decía: yo me siento en deuda con todo el mundo, con todos
con los ignorantes, con los sabios, con los griegos, con los bárbaros, y pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, decía Pablo, ¿no? Entonces, hermanos, y esa es la tarea que tenemos nosotros también que asumir en estos tiempos como iglesia. Es bonito estar aquí, ¿no? Congregarse, es bonito cantar, es bonito alabar al Señor, pero también hay gente afuera que necesita sentir lo que nosotros sentimos. También hay gente afuera que necesita encontrarse con el Señor. Y también decía en Romanos, decía, ¿cómo ellos van a conocer al Señor? En Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿No? Eso es lo que también el apóstol Pablo decía, ¿cómo ellos van a alabar al Señor como nosotros lo hacemos con libertad? ¿Cómo ellos van a experimentar esa paz que usted tiene cuando duerme, se acuesta y se olvida de todo? Y si se levanta es porque tiene que ir a trabajar, si no sigue de largo, duerme con una paz, hermanos. ¿Cómo la gente va a experimentar eso si no hay alguien que les predique de un Dios de paz? Si no hay alguien que les predique de un Dios de esperanza, de un Dios que dijo, vengan a mí todos los cargados y trabajados, que yo les haré descanso. Ustedes saben que hay gente que no puede descansar, que tiene que tomar pastillas para dormir. Hay gente en estos tiempos angustiada, preocupada por toda la situación que pasamos, pero la iglesia, hermanos, tiene que cumplir su misión. Y decía, ¿cómo creerán si nadie, cómo creerán aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo irán si no hay nadie quien les predique, hermanos? Aún hoy en día, en este siglo, en el siglo que estamos viviendo, así como Pablo en su tiempo que le tocó vivir, cuando él se trazó una meta de llevar el evangelio, aún hoy en día, hermanos, hay mucha gente que no conoce al Señor. La vez pasada el pastor César nos compartía y nos decía que habían tenido una reunión de misiones, de evangelismo, eso, de viendo las estrategias para alcanzar, y decía que Lima estaba declarada como un campo blanco, ¿no? Así decía, y nosotros decíamos, pero ¿por qué? ¿Por qué si acá en Lima hay muchas iglesias? Acá hay una iglesia, a la vuelta hay otra iglesia, a la vuelta hay otra iglesia, por mi casa hay una iglesia, a media cuadra hay una iglesia, más allácito hay otra iglesia, al frente hay otra iglesia. Hay muchas iglesias, hermanos, pero la iglesia no está anunciando el evangelio. La iglesia no está predicando. Mientras la iglesia siga así cómoda, encerrada, hay mucha gente que se está perdiendo. Si la iglesia, cada uno de nosotros, hermanos, asumiéramos esa responsabilidad de predicar el evangelio, ya no seríamos quizás el 13% de cristianos, seríamos el 20%, seríamos el 30%. Pero la iglesia, hermanos, la iglesia no está evangelizando. Por eso que ellos decían, pero si en Lima hay muchas iglesias, ¿por qué se dice que es un campo blanco? Porque la iglesia no está predicando. En estos tiempos hay iglesias que ya se están llevando el evangelio. Están saliendo de cuatro paredes. Están viendo que la iglesia en sí no está cumpliendo su propósito, que la iglesia por muchos años ha estado cómoda y ha estado encerrada, hermanos. Pero en estos tiempos el Señor nos está llamando otra vez a que nosotros nos levantemos y prediquemos el evangelio donde quiera que usted vaya, en el carro. No tenga vergüenza, hermanos. No tenga vergüenza. Pídele al Señor esa valentía. Pídele al Señor ese coraje. Que otros también puedan conocer al Señor. Que otros también experimenten eso, lo que usted siente, esa paz y ese gozo en su corazón. Esa libertad. Señor, gracias porque me has hecho libre. Gracias porque te llevaste mis problemas, mis dificultades. Entonces, hermanos, la iglesia se levanta y anuncia el evangelio. Porque cuando nosotros no hacemos eso, ¿qué pasa, hermano? Nos secamos. Sentimos que la vida no tiene sentido por más que estemos en la iglesia. ¿Les ha pasado o no?
Que cuando usted se cierra ahí, solamente se enfoca en usted, en mí, en mis problemas, y nadie más, no me interesa mi vecino, no me interesa nada, usted siente que algo le falta. Pero cuando usted comienza a predicar, hermanos, usted va a experimentar un gozo. Usted va a experimentar que algo se activa en su vida, porque eso es lo que dice el Señor, que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Imagínate si en los cielos hay una fiesta, y eso también nosotros lo experimentamos en nuestro corazón cuando abrimos nuestra boca y empezamos a hablar a alguien del Señor. Entonces, eso. ¿Qué más? Ya vamos terminando. Los creyentes envían y apoyan a los obreros, ¿no? Esa es la misión de la iglesia también. No solamente es oponerse al mal, no solamente es brillar en medio de las tinieblas, no solamente ser de influencia en este mundo, anunciar el evangelio, sino que la iglesia tiene que llegar, como dijo Jesús, este evangelio sea predicado a todo el mundo. La iglesia también tiene que cumplir con esa misión. Alguien dijo por ahí, no es justo que una persona escuche el evangelio 2 veces cuando hay personas en el mundo que ni siquiera han escuchado una vez el evangelio, ¿no? Hay personas en el mundo, y justo este día, esta semana vamos a tener ese congreso misionero. Ahí van a abrir un poco más el panorama acerca de las misiones, hermanos. Acerca de que los creyentes envían. Nosotros vemos eso en la iglesia primitiva, que ellos oraban, ellos pedían al Señor y los enviaban, dice, ¿no? Los enviaban. Jesús le dijo, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén. Pero no significaba que primero tenían que evangelizar Jerusalén. A veces, como dice, no, primero tu casa y luego no, hermanos. La iglesia, nosotros vemos que Pablo empezó a salir a las misiones sin haber sido evangelizado todavía Jerusalén. Lo que significaba cuando dijo el Señor Jerusalén, Samaria, Judea y hasta el último de la tierra, es que la iglesia tiene que ir a atacar el mundo entero por todas partes, por todas las fronteras. No solamente puede quedarse en un lugar, no solamente puede quedarse en una región, sino que el Señor dijo, vayan a Jerusalén, Samaria, Judea y hasta el último de la tierra. Por eso es que Pablo le hubiera dicho, bueno, vamos a evangelizar primero acá todo Palestina, vamos a evangelizar todo Jerusalén y después nos vamos a las misiones. No, Pablo salió a las misiones sin que Jerusalén, sin que Samaria, sin que esos lugares, Palestina, hubieran sido evangelizados todavía, sino que la iglesia empezó a expandirse por todas partes, por todas las fronteras, hermanos, y eso es lo que el Señor nos pide también. Mi hermano Richard ayer decía en el grupo familiar, él ha trabajado con misiones, ¿no? ¿Dónde está mi hermano Richard? Ahí está, él ha trabajado con misiones mucho tiempo en Venezuela, así que de acá el otro año ya se va a las misiones también. Entonces él decía, hay 3 formas de hacer misiones, y eso es cierto, ¿no? Lo hacemos orando por los misioneros, lo hacemos dando, aportando a los misioneros, pero también lo hacemos enviando misioneros, ¿no? Esa es la manera como la iglesia primitiva, no todos iban a las misiones, ¿no? Imagínate si todos hubieran ido a las misiones. Unos tenían la responsabilidad, eran los que salían, pero ¿qué hacía la iglesia? La iglesia se quedaba orando. Y la iglesia aportaba también para los misioneros. Esa es la manera como la iglesia tiene, por eso dice, los creyentes envían y apoyan a los obreros, ¿no? Entonces, hermanos, es tiempo de abrir un poco nuestro panorama acerca de las misiones, acerca del nombre que Dios nos ha dado. Es tiempo de que nosotros también como iglesia pensemos enviar misioneros a otras partes del mundo, ¿no? Pensemos que de acá a un tiempo nuestros hijos, los jóvenes, los adolescentes, de repente puedan llegar a donde nosotros no hemos podido llegar. Nosotros somos la primera generación de esta iglesia, ¿no? Ya estamos un poquito mayorcitos, ¿no?
somos la primera generación, empezamos muy jóvenes. De repente no hemos podido nosotros salir, pero esta iglesia tiene un nombre y que nosotros podamos ver que de repente nosotros no, pero sí nuestros hijos, pero sí nuestras generaciones puedan llegar, hermanos, a cada parte del mundo llevando el evangelio, que de acá puedan salir misioneros, que nosotros también tengamos esa experiencia de que la iglesia primitiva tuvo. Eso es algo que yo creo que toda iglesia tiene que tener y vivir. Esa experiencia no solamente es para una iglesia, no solamente es para unas cuantas, que nuestra iglesia también tenga esa experiencia de ver, enviar personas y ver la iglesia comprometerse en la oración, en aportar, hermanos. Esa es la manera como la iglesia primitiva la hacía, ¿no? Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Ese es el mandato que Jesús dijo: vayan, prediquen el evangelio, no solamente en Santa Anita, no solamente en Chorrillos, no solamente en San Juan, donde hay grupos familiares. No es una visión local, es una visión mundial, hermanos, en todo el mundo. Y hay muchos ejemplos de misioneros que salieron a las naciones antes de que su país inclusive fuera evangelizado, ¿no? Muchos misioneros que fueron a otras partes llevando el evangelio antes de que su propio país fuera alcanzado. A veces nosotros podemos decir, pero acá hay necesidad. Sí, pero Jesús dijo: vayan, no solamente acá, vayan todo. La misión del Señor, el deseo del Señor es que cada rincón conozcan al Señor. Como le decía, a veces, como esta persona decía, no es justo que una persona escuche 2, 3 veces el evangelio, cuando hay personas en el mundo que ni siquiera han escuchado una vez el evangelio y se van a una eternidad sin el Señor, hermanos. Entonces, yo creo que en estos tiempos nuestra iglesia tiene que activarse en todo lo que es evangelismo, en todo lo que es misiones, hermanos. Tiene que activarse. Que nosotros le pidamos al Señor ese deseo de poder llevar su palabra, ese deseo de ver también en este lugar que se levantan hombres, mujeres, jóvenes, que sean enviados, así como la iglesia primitiva, cuando oraban, le pedían al Señor y ellos los enviaban. Cuando se reunieron, dice, con Pablo, los encomendaron al Señor y los enviaron a los viajes misioneros. Amén, hermanos, amén. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Amén. ¿Cuánto vamos a hacer luz? ¿Cuánto vamos a hacer sal en medio de estos tiempos? Amén. Seamos de influencia, hermanos, seamos de influencia. Y como les decía, yo creo que, pero nada de eso se logra sin la presencia del Señor, sin el poder del Espíritu Santo, hermanos. No podemos hacer misiones, no podemos ganar a nadie sin la presencia del Señor. No podemos ser de influencia sin el Señor en nuestra vida. Pónganse de pie, vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo, Padre, gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Gracias porque hoy aprendemos, Señor, lo que es la iglesia para el mundo, Señor. Tú quieres que nosotros seamos de influencia, que nosotros brillemos, Señor. Tú has puesto una luz, Señor, en nuestra vida. Tú has puesto, Señor, en nosotros una luz para brillar en medio de la oscuridad, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a ser de influencia en el trabajo, en el estudio, en el barrio, Señor, donde vivimos. Con aquellas personas que no te conocen, Señor, danos carga, danos pasión por las almas, danos pasión por los perdidos, Señor. Dios, que no pase un día, que no pase una semana, que no pase un mes, Señor, sin hablar a nadie de ti, Dios. Que no pase eso, Señor. Aviva ese fuego en nuestro corazón.
Que podamos, Señor, así como Pablo decía, yo me siento deudor de todos. Dios, que hay esa carga en nuestro corazón. Dios, de que nosotros también deberíamos sentirnos así como Pablo, Señor, de decir, yo me siento deudor, Señor, para anunciar el evangelio a toda persona, a toda criatura, Señor, sin mirar su condición, sin mirar, Señor, Dios mío, su color, sin mirar su estatus, Padre. Que nosotros con valor y con valentía, Señor, en estos tiempos prediquemos las buenas nuevas, prediquemos la buena noticia, Señor. Que esta iglesia, Dios, pueda ser una iglesia, Señor, que alumbre, una iglesia que brille, una iglesia que alcance. Señor, gracias te damos por los grupos familiares, gracias por aquellos que predican tu palabra, Señor. Gracias por aquellos que abren su boca, que no se avergüenzan, Señor. Gracias, Padre, porque un día, Señor, a nosotros también nos hablaron. Alguien se atrevió a hablarnos. Alguien se atrevió a decirnos, Señor, y somos el producto de alguien que un día nos habló. Somos producto ahora, Señor, de que alguien, Dios, nos habló de tu amor, nos habló de tu perdón. Igual manera nosotros queremos, Padre, en esos tiempos anunciar, Señor, las buenas nuevas, las buenas noticias, Padre. Y que de este lugar también, Señor, salgan misioneros, salgan, Señor, personas. Señor, cuando tú recorrías las ciudades, tú dijiste, hay que orar por obreros, porque hace falta obreros para la mies, Señor. Han pasado más de 2000 años y esa realidad no ha cambiado, Señor. Aún hace falta hombres y mujeres, Dios, que se levanten, que digan, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor, cuenta conmigo. Estoy dispuesto, Señor, a que me envíes. Estoy dispuesto, Señor. Oh, gracias, Señor, que de este lugar podamos ver a jóvenes, Señor, que los despidamos como lo hacía la iglesia primitiva, que oremos por ellos, que los encomendemos al Señor y que veamos, Padre, cómo de este lugar, Señor, envías obreros a diferentes partes, Señor, de nuestro país, a diferentes partes del mundo, Señor. Aviva nuestro corazón, revoluciona nuestra vida, Señor. Revoluciona en nosotros el concepto que tenemos, Padre, muchas veces cerrado. Amplía nuestra visión, Señor, que vaya más allá de Santa Anita, que vaya más allá, Señor, de una iglesia local, sino que nuestra visión sea una visión del mundo entero, Señor. Una visión, porque esa es la visión tuya, Señor. La visión tuya no está solamente en un lugar. La visión tuya es que cada persona, que cada lugar, Señor, que cada rincón, Señor, pueda ser predicado tu evangelio. Y entonces, Señor, tú vendrás. Y entonces será el fin, dice tu palabra, Señor. Pero mientras nosotros como iglesia no asumamos esa responsabilidad, Señor, seguiremos viendo que el tiempo se alarga de tu venida, Señor. Gracias te damos por esta, Señor, enseñanza que estamos recibiendo cada domingo. Gracias por refrescar nuestra vida, por refrescar nuestro corazón, Señor, acerca de lo que es iglesia, acerca de lo que somos cada uno de nosotros. Cada domingo estamos aprendiendo y ayúdanos, Señor, a que no seamos solamente oidores, sino que ahora seamos hacedores, Padre, que pongamos en práctica lo que hemos aprendido, Señor, en todas estas enseñanzas que estamos recibiendo, Dios, para hacer esa iglesia, Señor, relevante, para hacer esa iglesia, Dios, esa iglesia viva, esa iglesia que avanza, esa iglesia que conquista, Señor.
Esta iglesia llena de ti, llena de tu amor, llena de tu presencia, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, denle unas palmas fuertes, hermanos. Bueno, hermanos, ahí un ratito tomen sus asientos, solamente para recalcar algo y darle bienvenida a los que nos visitan por primera, segunda vez también. ¿Cuántos han venido por primera vez el día de hoy?